Vengo a la tribuna a plantear un problema de las grandes ciudades que necesita atención. El futuro de las ciudades en mucho depende de cómo se resuelve el asunto del acceso al suelo urbano. Se podrá hablar de diferentes modelos, de las ciudades policéntricas, de las ciudades compactas, pero si no se resuelve el asunto del suelo urbano, no hay futuro para las ciudades, no se construye ciudad. El suelo urbano ha quedado a merced del mercado. La economía de mercado ha demostrado una y otra vez que no es capaz de atender los problemas de las grandes mayorías en las ciudades. El modelo de ciudad que privilegia la ganancia, el negocio, la acumulación de capital, excluye las necesidades de la mayoría de la población marginada. Y esto ocurre con el suelo urbano. El suelo urbano se convierte en un bien escaso y por lo tanto caro. El precio promedio de metro cuadrado en la ciudad alcanza los 30,000 pesos. ¿Cuándo una familia con salario menor a 5 veces va a poder tener los recursos para competir en la adquisición de suelo con las grandes corporaciones y los grandes capitales transnacionales inmobiliarios, que son los que están rigiendo el comportamiento del valor del suelo? El propio secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda reconoce que en los últimos 10 años en la ciudad el valor del suelo se ha multiplicado al 100%. Y reconoce también el arquitecto Leal que no hay reserva territorial en la ciudad para atender la demanda de vivienda de la población que carece de ella. Programas de ampliación y mejoramiento de vivienda en los años 2000 a 2010 redujeron los índices de hacinamiento. Las cifras del INEGI nos dicen que se consideraba en estos años 4.2 personas por habitación, por cuarto. La política de vivienda en esas administraciones bajó los niveles de hacinamiento a 3.7. Pero la producción pública de vivienda en los últimos gobiernos se cayó a partir del 2010 a esta fecha. Y los niveles de hacinamiento volvieron a incrementarse. Hoy el propio INEGI reconoce que están habitándose tramposamente 3.9 personas por vivienda. Hacen ese matiz. Y lo que se ha reducido a la fecha es 3.7. Se ha reducido el asunto del hacinamiento apenas 2 décimas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las viviendas familiares están siendo ocupadas por 2, 3 y hasta 4 familias. Y las condiciones de habitabilidad evidentemente se deterioran. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de poder acceder al suelo urbano. Porque el suelo urbano es caro. Porque el suelo urbano está alejado de las posibilidades de las familias para poder tener una vivienda. Solamente las cifras oficiales reconocen un déficit de 40,000 viviendas nuevas por año. Los desarrolladores inmobiliarios hablan de más de 70,000. El criterio del bono demográfico y de una gran población de edad entre los 17 y los 25 años ha crecido y toda esta población reclama y va a reclamar en algún momento vivienda y no hay oferta para poderlo atender, porque paradójicamente la vivienda que se construye en la ciudad no va para la gente que la necesita. Entre más vivienda se construye, más vivienda hace falta. Y por eso el asunto del suelo urbano y el acceso al suelo toma la importancia y la relevancia que esta Constitución tiene que valorar y tiene que innovar. Y como lo plantea su declaración de principios, vamos a incluir los nuevos derechos, vamos a reducir las brechas de desigualdad, vamos a que este proyecto de Constitución materialice con la exigibilidad y la justiciabilidad los grandes problemas de la mayoría de los habitantes
de esta ciudad. Por eso, en este sentido, proponemos que en el título de Carta de Derechos se incorpore el derecho al suelo urbano, que toda persona tenga derecho a acceder al suelo urbano contenido en la reserva territorial, que también esta iniciativa, este proyecto mandata que se tiene que disponer, que esa reserva territorial se destine a la producción social de vivienda y principalmente a las familias de menores recursos, y que las autoridades de la ciudad garanticen la conformación de esta reserva territorial a través de los mecanismos que las leyes correspondientes establezcan. Es momento de hacer justicia y es momento de que el derecho al suelo sea un derecho de todos los habitantes de la ciudad. Es todo y muchas gracias. Se turna la presente iniciativa a la Comisión de Carta de Derechos.